Bueno, buenas tardes. El nombre del tema que voy a estar presentando es caracterización neurofisiológica de la carga cognitiva, P300 y actividad tetafrontal, en la teleoperación de drones durante simulaciones de inundación urbana en Unreal Engine. Bueno, presento yo, Guilevaldo Vargas Solís, mi director de tesis es el doctor Juan Parra Barca y bueno, soy perteneciente a la maestría en tecnologías de la información. Para hablarles de mi trabajo tengo que hablar sobre lo que es la teleoperación. La teleoperación es la acción que ocurre cuando una persona controla un robot a distancia. Si bien aquí el robot es el que realiza las acciones físicas en el entorno en el que se encuentra, las decisiones importantes o casi todas las decisiones siempre las sigue tomando el humano, es decir, el teleoperador. Es decir, a dónde quiere ir, qué observa a través de una cámara y cómo reacciona ante los eventos en el entorno. La teleoperación es muy usada en escenarios peligrosos donde no es seguro que una persona esté presente, como por ejemplo en tareas de rescate o en exploración de zonas afectadas por desastres. En estos escenarios el uso de drones nos permiten explorar el entorno sin tener que poner en peligro a los teleoperadores. Sin embargo, aunque es cierto que la teleoperación en este tipo de escenarios disminuye el riesgo, lo que hace es que al mismo tiempo aumenta la carga cognitiva de los operadores. El operador tiene que procesar mucha información al mismo tiempo, tiene que seguir prestando atención a su alrededor, tiene que tomar decisiones rápidas y adaptarse a un entorno cambiante y caótico como lo son, por ejemplo, el de una inundación, que es el escenario que yo veo en mi trabajo. La literatura dice algo muy importante y es que en estos tipos de escenarios, cuando la carga cognitiva es alta, aumenta la probabilidad de cometer errores. Por eso es importante entender cómo se manifiesta la carga cognitiva del operador para mejorar el desempeño y la toma de decisiones durante la teleoperación en estos escenarios. Bueno, ya llevando esto al contexto de mi proyecto, uno de los escenarios de mayor riesgo son justamente las inundaciones urbanas. En México existen muchas estas cuestiones. Sin ir a más, aquí en Acapulco recientemente hubo dos huracanes que nos impactaron, el huracán Otis y el huracán John. En Acapulco los eventos asociados a estos huracanes han provocado inundaciones severas que transforman completamente cómo se ve la ciudad, las calles, las colonias y las zonas en las que transitamos diariamente. En este tipo de situaciones, los drones se vuelven una herramienta clave para el reconocimiento del entorno y para el apoyo, algo muy importante para el apoyo de las labores de rescate, porque permiten obtener información sin exponer directamente a los rescatistas. Sin embargo, en este tipo de cuestiones, para el operador controlar un dron en una inundación urbana implica trabajar bajo presión, con información limitada y en un entorno constante que cambia constantemente, lo que incrementa enormemente su carga cognitiva. Por esta razón, las inundaciones urbanas, como por ejemplo las que ocurren en Acapulco, representan un escenario relevante para estudiar cómo se manifiesta justamente esta carga cognitiva de los teleoperadores durante un escenario de inundación. Bueno, para entender mi trabajo yo puse un marco conceptual esencial, que es por ejemplo la carga cognitiva, que se define como la demanda mental del operador al procesar información, al tomar decisiones, algo muy importante, y al controlar un sistema durante una cierta tarea. También todo esto tiene que ver con la teleoperación robótica, que es el control remoto de un sistema robótico, donde el operador asume decisiones estratégicas y cognitivas. Y la evaluación neurofisiológica, que es el registro de la actividad mediante un encefalograma para obtener indicadores objetivos de la cognición, como lo son el componente P300 y la actividad tetafrontal. En específico, se analizan estos indicadores porque el P300, por ejemplo, se relaciona con la detección de eventos relevantes o cambios en el entorno, algo que pasa mucho en estos escenarios de riesgo, en las inundaciones, ya que son escenarios caóticos y cambiantes. Y bueno, la actividad tetafrontal, que está asociada al control ejecutivo y al esfuerzo mental que justamente a los que son sometidos estos teleoperadores. Estos indicadores nos van a permitir observar cómo responde el cerebro del operador mientras realiza la tarea de teleoperación en este escenario. Bueno, sobre mi objetivo general es desarrollar un escenario de simulación tridimensional de inundación urbana en el software Unreal Engine para caracterizar la manifestación de la carga cognitiva de los operadores humanos durante la teleoperación de un dron.
mediante el registro de indicadores neurofisiológicos como el componente P300 y la actividad tetrafrontal. Cuando yo hablo de caracterizar, yo me refiero a que voy a describir, analizar cómo se manifiesta esta carga cognitiva del teleoperador, es decir, que voy a identificar patrones, cambios y momentos claves en su actividad cognitiva a lo largo de la tarea. Como ya lo dije, lo voy a hacer a través de un encefalograma, que afortunadamente tenemos uno en la facultad. Bueno, sobre mis objetivos específicos, voy a desarrollar un entorno de simulación de inundación urbana en un Real Engine que permita la teleoperación de un dron. Voy a implementar una tarea de teleoperación orientada al reconocimiento del entorno y apoyo a escenarios de rescate, concretamente en un escenario de inundación. Y voy a registrar la actividad neurofisiológica de los operadores mediante un encefalograma. Y bueno, además voy a justamente caracterizar la manifestación de la carga cognitiva de los operadores a lo largo de toda la tarea de teleoperación. Bueno, sobre la LIES a la que pertenece mi trabajo, mi proyecto se ubica dentro de la LIES Ingeniería de Software, ya que aunque mi proyecto involucra drones y mediciones neurofisiológicas, el núcleo real de mi trabajo no está en el hardware, sino en el desarrollo de software. El sistema que se construye es un es un entorno de simulación en un Real Engine que justamente modela una inundación urbana y que permite la teleoperación de un dron. Sobre el proceso actual, existen trabajos previos que analizan la teleoperación y la carga cognitiva en otro tipo de escenarios, por ejemplo, en escenarios controlados, en tareas industriales, en simulaciones de laboratorio o incluso en misiones espaciales, donde se estudia cómo responde el operador al controlar ciertos sistemas a distancia. También hay evaluaciones o investigaciones que evalúan la carga cognitiva en simulaciones que no necesariamente presentan un riesgo real o que se enfocan más en el desempeño del sistema que justamente en la experiencia cognitiva del operador. Sin embargo, cuando revisamos el estado actual se observa que no existen trabajos centrados específicamente en inundaciones urbanas. Sí existen trabajos de simulaciones e incluso hasta de simulaciones y carga cognitiva que pues justamente esto, ¿no? Simulan ciudades enteras bajo el agua o comunidades, pero estas simulaciones, o bueno, en realidad casi todas las simulaciones de este tipo suelen estar enfocadas a los civiles, a entender cómo reaccionan o a prepararlos justamente para este tipo de desastres. No existen en general no existen en general muchas simulaciones que justamente tengan que ver, digamos, con la teleoperación en escenarios de riesgo. Y concretamente, hablando sobre mi tema, no existe una simulación de una inundación urbana que esté centrada justamente en una inundación urbana, que esté centrada o que esté hecha, digamos, para medir esta carga cognitiva. Bueno, sobre los problemas clave que aborda mi proyecto, el primero es justamente esta importancia que tiene el operador humano en una tarea de inundación. En tareas de operación, especialmente en escenarios de riesgo, el desempeño del sistema depende directamente de esta capacidad cognitiva del operador para tomar decisiones correctas bajo presión. Y justamente, como ya lo dije antes, cuando la carga cognitiva es alta, el riesgo de error aumenta. El segundo problema que mi trabajo aborda es justamente esta falta de evaluación objetiva de la carga cognitiva. En muchos trabajos se utilizan principalmente medidas objetivas como el cuestionario de la NASA, que bueno, justamente dependen de la percepción del operador y que no reflejan lo que ocurre realmente durante la tarea. El tercer problema que se soluciona justamente con el uso de un Real Engine es que los escenarios de simulación de inundaciones o de contextos peligrosos no pueden estudiarse de forma controlada y segura. La literatura dice que no es ético y fuera de que no es ético tampoco es práctico. No le podemos poner un electroencefalograma justamente a un rescatista, a un bombero, a un policía, a alguien que opera un dron en una inundación porque no es nada práctico, pues no es viable ni ético. Y bueno, estos tres problemas en conjunto dificultan entender cómo responde cognitivamente un teleoperador durante una inundación urbana y justamente limitan el desarrollo de herramientas y estrategias que pueden mejorar la toma de decisiones y reducir errores en escenarios reales de rescate, que justamente esos errores suelen afectar, digamos, a la integridad de las personas, es decir, de los rescatados. Bueno, sobre las pronaces y ODS asociadas a mi trabajo, en cuanto a las pronaces, mi proyecto se alinea principalmente con el de seguridad humana, ya que aborda justamente la protección de vida y la reducción de riesgos en escenarios de desastre, como son
justamente las inundaciones urbanas. Mi investigación contribuye al fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas para entender y atender contextos críticos donde la toma de decisiones bajo presión es determinante justamente para la salud y la seguridad de las personas. Por otro lado, hablando de ODS, mi proyecto entra en la ODS Acción por el Clima, que aunque esa ODS está, digamos, asociada a acciones para cuidar el agua y el medio ambiente, también hay un punto en esa ODS que habla sobre aportar al fortalecimiento de la resiliencia y de la capacidad de adaptación frente a desastres naturales. Es decir, no solo tenemos que hacer acciones para cuidar el planeta, sino también para, como ya los problemas están aquí, como el calentamiento global y los huracanes, pues podemos justamente no hablar de esta resiliencia y esta capacidad de respuesta. Bueno, sobre la innovación de mi proyecto, yo clasifico mi proyecto como una innovación de producto, porque propone un nuevo tipo de simulación orientado al análisis de la teleoperación robótica en escenarios de inundación urbana. Lo que hace mi sistema es que incorpora dentro del mismo producto la simulación del entorno, la tarea de teleoperación y la evaluación de la carga cognitiva del teleoperador. A diferencia de los trabajos existentes que se centran o se enfocan en otros fenómenos o en escenarios que no son de riesgo, mi propuesta se centra en un contexto que no ha sido explorado previamente, como es la teleoperación en inundaciones urbanas. Sobre la adopción y la adaptación tecnológica, en cuanto a esto, el proyecto se ubica dentro de la etapa innovadores y primeros adoptantes, principalmente en entornos académicos y de investigación. Las principales barreras de adopción que yo veo relacionadas a mi trabajo son justamente el acceso a la infraestructura computacional adecuada para correr la simulación, el equipo neurofisiológico que no todas las universidades tienen y la curva de aprendizaje del sistema. Sin embargo, al tratarse de una simulación, estas barreras son pues manejables. Bueno, y sobre las cuestiones del enfoque de desarrollo, yo haré mi simulación con el modelo de desarrollo incremental porque el proyecto, digamos que no corresponde a un software tradicional con requisitos que son completamente definidos desde el principio, sino que corresponde esto a un entorno de simulación experimental y justamente evolutivo, donde los requisitos se van afinando conforme se prueba el sistema. En este tipo de proyectos no es viable definir desde el principio todas las condiciones del entorno, todas las interacciones humano-robot, ni las variables experimentales, ya que estas dependen del comportamiento observado del teleoperador durante las pruebas. El modelo incremental permite dividir el desarrollo en incrementos en iteraciones bien definidas, donde cada incremento produce justamente una versión funcional del sistema que puede ser evaluada técnica y justamente experimentalmente. Bueno, sobre los incrementos, mi proyecto se desarrolla en incrementos funcionales, donde cada incremento incorpora y valida nuevas capacidades del sistema. En mi primer incremento se desarrolla el entorno básico de simulación tridimensional junto con el control del dron. En esta etapa se valida que el sistema sea funcional, que el dron pueda moverse dentro del entorno y que exista una base sólida sobre la cual continuar el desarrollo. En mi segundo incremento se incorpora la cámara egocéntrica y la navegación dentro del escenario simulado. Esto permite que el operador tenga una perspectiva realista desde el dron y que se evalúe justamente esta interacción humano-robot durante la teleoperación. En mi tercer incremento, en eventos del entorno, se añaden justamente estos eventos del entorno, como las zonas inundadas, los obstáculos y las rutas limitadas. Aquí el escenario comienza a representar condiciones más cercanas a una inundación urbana real, incrementando la complejidad de la tarea y por lo tanto la carga cognitiva del operador. Bueno, en mi cuarto incremento se implementa la sincronización de los eventos de la simulación con el registro del electroencefalograma. Esto permite relacionar lo que ocurre en la tarea de teleoperación con lo que queremos estudiar, que es justamente la actividad neurofisiológica del operador en tiempo real. Finalmente tenemos a mi quinto incremento, que es la validación experimental completa de la teleoperación, ya evaluando el sistema ya integrado, el comportamiento del operador y la manifestación de la carga cognitiva en el escenario simulado. Sobre la pertinencia de esta elección, bueno, el modelo de desarrollo incremental es pertinente para este proyecto porque permite abordar de manera ordenada un sistema que es tanto complejo como experimental y evolutivo. Cada incremento del proyecto responde a una necesidad concreta del sistema. Primero
primero asegurar que el entorno y la teleoperación funcionen, después justamente aumentar gradualmente la complejidad del escenario y finalmente integrar y validar lo que vendría siendo el registro neurofisiológico. Este enfoque, digamos que me va a permitir, me va a evitar desarrollar todo el sistema desde el inicio, lo cual no sería viable para un proyecto de este tipo. Y bueno, por último, mis referencias.